¿Sabías que podrías estar tomando el prebiótico equivocado para tu tipo de cuerpo? Es muy común ver estos búlgaros blancos o transparentes en redes sociales y pensar que son iguales, pero en realidad el kéfir de leche y el kéfir de agua funcionan de formas muy distintas en nuestro organismo. Si alguna vez te has preguntado cuál de los dos es más potente para tu microbiota, cuál es más barato de mantener o simplemente cuál se adapta mejor a tu estilo de vida, este video es para ti. Hoy vamos a compararlos a fondo, vamos a hablar de sus beneficios, también de su sabor y lo más importante, de cómo podemos cultivar salud real en nuestra propia cocina. Quédate hasta el final del video porque te voy a dar un secreto para que tu kéfir de agua sepa igual a una soda natural burbujeante que te va a encantar. Antes de elegir un bando hay que entender qué estamos cultivando. El kéfir no es un hongo, aunque muchas personas lo llamen así. En realidad se trata de una colonia simbiótica de bacterias y levaduras que conviven en una estructura de polisacáridos y que comúnmente lo llamamos como nódulos búlgaros o típicos. Lo fascinante es que estos pequeños seres vivos necesitan comer para poder sobrevivir. Y aquí es donde surge la primera gran diferencia. Los búlgaros de leche se alimentan de la lactosa, que es el azúcar natural de la leche. Por otro lado, los búlgaros de agua se alimentan de azúcar que nosotros mismos añadimos al agua. Preferiblemente este azúcar debe ser de buena calidad, como la de la panela o un azúcar integral. Es vital saber que, aunque se parezcan, no son intercambiables. Si intentas pasar tus búlgaros de leche a agua o viceversa, lo más probable es que se debiliten y mueran, ya que son ecosistemas distintos adaptados a medios distintos. Hablemos del kéfir de leche. Este es el favorito para aquellas personas que buscan una textura densa, muy similar al del yogur, pero con una potencia prebiótica mucho mayor. ¿Por qué es tan especial? Porque durante la fermentación estas bacterias predigieren la lactosa. Esto significa que muchas personas con intolerancia leve a los lácteos descubren que pueden consumir kéfir de leche sin sentir ni pesadez ni inflamación. Nutricionalmente es una bomba de bienestar, ya que el kéfir de leche es rico en calcio, en vitamina B12, en magnesio y en proteínas de alta calidad. Si tu objetivo es tener un desayuno que te mantenga satisfecho por muchas horas, o si buscas fortalecer tus huesos mientras cuidas tu digestión, sin duda alguna el kéfir de leche es tu ganador. Eso sí, recuerda siempre utilizar leche entera pasteurizada y en lo mejor posible que sea de la mejor calidad, para que tus búlgaros crezcan fuertes y saludables. Ahora pasemos al kéfir de agua, o también conocido como típicos. Este es una joya para las personas que han decidido dejar los lácteos o simplemente buscan una opción mucho más ligera. Lo increíble del kéfir de agua es su versatilidad. Solo necesitas agua pura, azúcar integral y tus búlgaros. Es una bebida profundamente hidratante y también que está llena de electrolitos, lo que la hace ideal para tomar después de hacer ejercicio o en días de mucho calor. A diferencia del kéfir de leche, que siempre tiene ese toque ácido y lácteo, el kéfir de agua es como un lienzo en blanco. Por sí solo tiene ese sabor suave, ligeramente dulce y ácido a la vez, pero su verdadero potencial aparece cuando aplicamos lo que en el mundo de la fermentación llamamos segunda fermentación. Y aquí es donde el kéfir de agua se vuelve adictivo. Una vez que hayas colado el líquido, no lo metas directamente al refrigerador. Ponlo en una botella con cierre hermético y añádale lo que más te gusta. Por ejemplo, unas rodajas de jengibre, unas fresas picadas, cáscara de naranja, o incluso también puedes utilizar una ramita de canela. Esto lo vas a dejar afuera fermentando a temperatura ambiente por otras 24 horas. Durante ese tiempo las bacterias seguirán consumiendo el azúcar restante y crearán gas carbónico de forma natural. El resultado será una soda natural con burbujas finas, delicioso y sobre todo que está viva. Sin duda alguna, este es el sustituto ideal para dejar las gaseosas o sodas comerciales que están cargadas de químicos y azúcar refinada. Es salud pura en un vaso. Pero ¿cuál debemos elegir según nuestro estilo de vida? Déjame hacer un breve resumen con puntos importantes que te ayudarán a decidir cuál es el más indicado para ti. Por nutrición, el kéfir de leche tiene puntos a favor por su gran aporte de proteínas y calcio. Por versatilidad,
El de agua tiene puntos a favor porque puedes crear decenas de sabores distintos. Por economía, el de agua es un poco más barato de mantener, ya que solo requiere agua y azúcar integral, mientras que el de leche depende del costo constante de leche entera pasteurizada. Por tiempo, el de agua es un poco más resistente. Si se te olvida colarlo un día, no pasa nada grave. El de leche, en cambio, es un poco más exigente. Si te pasas en tiempo, se vuelve extremadamente ácido y se separa el suero muy rápido. Para terminar, quiero darles algunos cuidados y advertencias especiales para sus kéfir, tanto de agua como de leche. Lo primero que debemos tener es cuidado con el metal. Nunca debemos utilizar cucharas o coladores de metal, ya que el contacto prolongado con los búlgaros y el ácido de la fermentación pueden reaccionar con el metal y dañar la colonia. Así que siempre debemos utilizar plástico, madera o vidrio para manipular nuestros búlgaros. Y por último y muy importante, como siempre les digo en mis videos, estos son alimentos vivos. Si tienes un sistema inmune debilitado o estás en medio de un tratamiento médico fuerte o tienes condiciones intestinales severas, siempre consulta a tu médico. Los fermentos son maravillosos, pero cada cuerpo es un mundo. Y también debemos introducirlos poco a poco, empezando siempre por dosis pequeñas y ir escuchando nuestro cuerpo. El camino hacia una salud vibrante no tiene por qué ser caro ni complicado. Empieza con lo que cultivas en tu propia cocina. Ahora quiero saber de ti. ¿Cuál de los dos tienes en casa actualmente? ¿Kéfir de leche o kéfir de agua? ¿O eres de los valientes que cultiva los dos al mismo tiempo? Déjamelo saber acá abajo en los comentarios, ya que me encanta leer sus experiencias y siempre estoy respondiendo sus dudas. Si este video ha sido de gran valor para ti, no olvides darle un me gusta y suscribirte a Viasana TV. Mi misión es ayudarte a que tomes el control de tu salud con consejos prácticos, naturales y fáciles de aplicar. Gracias por acompañarme en el video de hoy. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video aquí en Viasana TV.